Son las 8:41. Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila. Ella es periodista experta en comunicación política. Caroline, un gusto estar con usted en esta mañana. Quisiera preguntarle cómo ve el camino trazado hacia las elecciones seccionales del 29 de noviembre. Acabamos de escuchar declaraciones de un conocido y prestigioso constitucionalista de la ciudad, el doctor Teodoro Verdugo, quien habla sobre un timing sospechoso que le preocupa. ¿Cuál es su visión sobre esta recta en la que va entrando ya recta final el proceso electoral en Ecuador? Muy buenos días, querido Gustavo. Un abrazo muy cariñoso para usted, para el equipo y para la audiencia. En efecto, ¿no? Y esto lo habíamos advertido ya cuando se hizo este cambio del calendario, que lo que iba a pasar básicamente es que se iban a acelerar de tal manera las circunstancias electorales, los procesos que tienen lugar, que al final se iban a perjudicar, sobre todo aquellos partidos y movimientos que tienen un interés genuino, sincero, ¿no es cierto?, de poder hacer democracia desde las bases, de poder trabajar de manera consensuada, de poder hacer un programa que políticamente hablando sea ejecutable, que tenga una responsabilidad social con ese espacio, con esa base política con la cual debería estar trabajando cualquier partido o movimiento, ¿verdad? Este momento es imposible en función de los tiempos, pero también en función de las condiciones electorales que se han ido insertando, lamentablemente, ¿no? El hecho de que ciertos partidos y movimientos comiencen a encontrarse con tensiones de tipo casi que judicial en términos electorales, pues obviamente pone nerviosos a más de uno, les distrae de sus objetivos de acuerdo al calendario y tienen que subsanar otros que quizás no venían en este momento al caso, sino tal vez de manera previa, ¿no es cierto? No cuando ya está lanzado un proceso electoral. Y así como están las circunstancias, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo mismo va a quedar conformada esa papeleta, porque incluso si lograran ya los candidatos que desean postular enviar sus documentos y hacer el registro como se está haciendo, todavía falta ver si es que existe ya la llamada así voluntad política de que les dejen participar. Entonces hay todavía mucho que esperar hasta ver cómo mismo quedará configurada la papeleta, lo cual es sumamente lamentable y peligroso, por supuesto, para la democracia. ¿Cómo hemos llegado a esto en donde predomina la voluntad política a la normativa? El momento en que cedimos en los procesos electorales anteriores, el momento en que se permitió, por ejemplo, solo para ir al más reciente, que no importaba si es que pedía o no pedía permiso el presidente para dejar la presidencia y hacer la campaña, ¿no? Que no pasaba nada y al final, como no pasó nada, pues se le dejó hacer. El momento en que se cede, se deja lugar a estas permisividades, a estos resquicios legales encontrados a conveniencia, después volverse más estricto se vuelve difícil, ¿ya? Si no lo negaron al inicio, ¿por qué lo van a negar ahora? Le vemos a Zaida Rovira entregando cabezas de plátano verde, bueno, fueran otros verdes, dijeran por ahí en broma, pero no, eran cabezas de plátano verde a la gente, y eso es ilegal, absolutamente. Pero ¿y quién le dice que no? O sea, ¿cómo opera la articulación de una ejecución cuando se entregó, por ejemplo, cocinas, las famosas cocinas de inducción que estaban embodegadas? De hecho, hubo una denuncia y a esas denuncias no les dieron paso, o la resolución fue que en ese momento la candidata Bayas pudo quedar sin mayor dificultad libre de estas circunstancias, mientras que otro tipo de candidaturas, ahora mismo, por ejemplo, Pachacutic,
estaba en observaciones y tal, y no se diga, las correístas, las candidaturas del correísmo han sido observadas. Lo que le pasó a Unidad Popular hasta el día último, que entraba, que no entraba, que se le aprobaba, no se le aprobaba, son elementos que dejan claro sobre el escenario que no está nivelado, es el escenario electoral que da preferencias a unos sobre otros, incluso en la forma rápida de atender sus gestiones, ¿no? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué lectura nos deja sobre la función electoral? Pues así es considerada la autoridad electoral en la Así es. Constitución ecuatoriana. Así es. Bueno, yo creo que coincidir con lo que al menos CIES ha planteado como valoración de las distintas instancias e instituciones políticas, la función electoral junto con la asamblea de las y partidos políticos de los menos apreciados por la opinión pública, por debajo incluso del 20% de aprobación. Y el nivel de confianza, que es lo que se evalúa en estos casos, ¿no? Es gravísimo, sobre todo si es que la población deja de darle el mérito al trabajo electoral. Ahí ese concepto es un poco más complejo, se llama integridad electoral. Y es un concepto, digo, más complejo porque no se trata solamente de lo que haga o deje de hacer el Consejo Nacional Electoral, que es una de las instancias que forman parte de este constructo, sino además cómo la gente percibe lo que está pasando en términos electorales. No se trata solo de llegar y contar votos, sino de que todas las personas que tienen derecho a elegir y ser elegidas puedan tener la posibilidad de participar, de hacerlo además en una cancha nivelada, bajo las mismas condiciones y no con las presiones que en este momento estamos viendo. Todas estas percepciones también comprometen esta idea de integridad electoral y hace al final de cuentas que cualquier autoridad elegida este próximo 29 de noviembre va a tener que cuidar y mucho la legitimidad de su cargo, que no es lo mismo que la legalidad. La legalidad básicamente fue declarado, la autoridad electoral le designó como candidato primero y luego como ganador después. El tema no pasa solo por allí, sino que la gente considere que es un justo ganador y que ese justo ganador tenga la autoridad de gobernar, de tomar decisiones. Y ese valor, que es el de la legitimidad, es el que se ve seriamente afectado cuando los procesos electorales se están dando como en este momento se está dando en el Ecuador. ¿Cómo piensa usted influye esta situación que se la ha vivido a nivel nacional en la política de cercanía, llamémoslo así, en la provincia de La Suay? Bueno, la de la SUAY tiene particularidades interesantísimas. En primer lugar, porque el 16 de septiembre del 2025 fue la primera provincia y Cuenca como ciudad que levantó la voz, diremos así, a propósito del aniversario del 10 de agosto, ¿no? Levantó la voz de alguna manera de alerta sobre lo que hoy ya más personas coinciden con los cuencanos y cuencanas de los niveles autoritarios que el gobierno de Noboa está planteando, ¿no? Y uno que en un tema que particularmente conmueve y moviliza a los cuencanos y cuencanas, que es el tema ambiental, el cuidado del agua y el extractivismo, sobre todo en minería metálica. Entonces, en ese contexto ya hubo una primera señal de alerta que hizo inmediatamente que todo Carondelet de alguna manera se volcara a tratar de convencer a un espacio que le había dado una victoria contundente, tanto en su primer momento en el 2023 como luego en el 2025. Y sin embargo, perdió de alguna manera Daniel Noboa ese espacio de apoyo de parte de la ciudad en función de la forma como el gobierno ha tratado a las instituciones, al decir que etapa miente, al ponerse en contra de las voluntades cuencanas, por ejemplo, sobre la consulta popular del agua, etcétera. Luego viene, obviamente, la consulta popular como tal, en noviembre pasado, que en Cuenca hubo un rechazo de los más importantes en función
del resto de las provincias, superior al 60% el no en algunas de las preguntas, sobre todo en las dos que estaban ahí en disputa. Entonces, eso da cuenta de la dificultad que tiene el gobierno de insertar en la ciudad y de las voces críticas que se fueron levantando a propósito de estos eventos que estoy mencionando. Entonces, claro, para el gobierno instalar candidaturas en Cuenca ha sido una dificultad enorme y hacerlo a su vez en función de una agenda que sigue siendo contradictoria respecto de las necesidades de la ciudad. Por ejemplo, yo me encuentro en este momento en la zona de Gapal y para poder llegar a esta oficina acabo de ver cómo estaban embalado, entiendo que es la locomotora, está absolutamente fuera de un espacio de visibilidad, si es que esa es la que prometieron traer, es no entender. ¿Qué es lo que pide Cuenca cuando decía que nos traigan de nuevo el tren? Es no entender a qué nos referíamos los cuencanos, que era el refuerzo turístico, no un aparato que sirva de museo, un espacio que no está concebido para ser museo. Y peor todavía si es un aparato que podría estar en uso y sirviendo al turismo en otro lado. Entonces, para que venga la locomotora, primero hay que poner los rieles y eso es entenderle a Cuenca. Pero sigue el gobierno lamentablemente distanciado de lo que debería significar para la ciudad un verdadero compromiso con su desarrollo y con sus necesidades. Y es interesante que a partir de que ciertas voces han sido neutralizadas, por decir un término más bien conservador, tampoco escuchamos en el seno del Consejo Cantonal, por ejemplo, voces de alerta que de alguna manera instalen una agenda respecto de estas urgencias. A veces es más bien el gobernador, yo lo he dicho, quien quizás a partir de ya no contar con la voz crítica que anteriormente tenía del otro lado del parque, ¿no es cierto? Me refiero a Zamora, ha sido la única voz que de alguna manera está planteando por dónde se debería mover ciertas preocupaciones ciudadanas y sin mayores resultados, porque la violencia sigue allí, ¿no es cierto? La falta de medicina sigue allí, pero al menos es la única persona que está hablándolo. Mientras que en el seno del Consejo Cantonal yo no veo concejales que se estén pronunciando con la preocupación, sobre todo, que la ciudad merece, que las autoridades locales tienen que darle a la ciudad en función de los próximos 4 años, ¿no? Recordemos también que hay procesos de elección también ahora en noviembre. Como ve usted lo que ya se ha referido, esta injerencia del Ejecutivo a través del gobernador en lo que es el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca. Se han llegado a dar ciertas sentencias públicas, por supuesto, pues no se encuentran dentro de ningún terminal, pero por ejemplo, sobre qué hacer con las hormiguitas chúas de la empresa de aseo de Cuenca, en donde el gobernador concluyó que se las debe contratar, o cuando habla de zonas de tolerancia en la ciudad de Cuenca y critica abiertamente por una falta de normativa. Ujú. Y ese es justamente lo que acababa de mencionar que me llamaba la atención, ¿no? Porque coloca los elementos de preocupación. Nadie está diciendo que no sea un tema de preocupación, por ejemplo, las circunstancias económicas que tiene la EMAC. Las dificultades que ha tenido a partir del cambio de gestión de cobros, recordemos también eso, que fue una decisión gubernamental, los peros que ha habido en la CERCOP una y otra vez, que ha sufrido la EMAC y otras instituciones públicas en sus contrataciones. Entonces, la única voz que a este momento se está alzando sobre esas preocupaciones es la del gobernador. ¿Por qué? Porque neutralizaron al alcalde, neutralizaron también a la exgerenta del EMAC, que tuvo que renunciar en función del poco eco que había para poder tratar dentro del Consejo Cantonal, dentro de la municipalidad, el problema que estaba teniendo, ¿no es cierto? Pero tampoco hay una solución. Entonces, sí me llama la atención que hay cierta agenda que el gobierno está instalando desde la problemática, como para echarle el quilombo, diremos así, a las autoridades locales, y no hay una respuesta
clara, eficiente desde las autoridades locales. Y eso precisamente es lo que me parece que debería nuevamente la ciudad retomar a partir de sus autoridades, indistinto de si van o no a la reelección. Incluso, Gustavo, si quisieran reelegirse, en el caso, por ejemplo, me refiero a los concejales y concejalas, lo correcto es que establezcan una plataforma, no que le responda al gobernador. A veces por el miedo de responder lo que Bermúdez ya ha dicho y por no hacer el juego se quedan en silencio. Ese es un error. Lo correcto es tener su propia agenda de preocupación para exigir a quien toque exigir. Si toca exigir a la municipalidad hacerlo, si toca exigir al gobierno central hacerlo, pero lograr resultados y no solamente tomarse fotos en mesas ampliadas que al final no logran concreciones. Agenda de preocupación que sí debería tenerla el gobierno local o el representante del gobierno local, el gobernador. Su silencio, su condescendencia, por ejemplo, en lo que ha sucedido y está sucediendo en la salud pública, en el Hospital José Carrasco Arteaga, que es una situación que genera enorme inquietud ciudadana, por ejemplo, o el estado de situación de nuestras carreteras, en un feriado en el que hemos probado un poco de esta medicina todos quienes nos atrevimos a salir de la ciudad. Hay temas muy importantes que debería asumir con mayor propiedad el gobierno, el representante del gobierno nacional aquí en la ciudad de Cuenca, el señor gobernador, antes de empezar a solucionar problemas que en realidad competen a otra entidad independiente, además del Estado, el GAT municipal. Claro, y es que no le va a ser mucho más difícil al actual gobernador pronunciarse sobre esas necesidades porque al hacerlo directamente se compromete uno de los candidatos de ADN, ¿no es cierto? Y eso hace que el compromiso electoral posterior sea mucho mayor, ¿no es cierto? Recordemos que hoy en día lo que va a hacer el gobierno es que cada una de las decisiones administrativas tenga inmediatamente relato electoral. Veamos el ejemplo que está pasando en Quito. Autoridades gubernamentales, incluso la misma presidencia, se pronuncian sobre las cámaras de seguridad que Quito tiene y lo hacen desde una narrativa absolutamente peyorativa, ¿no es cierto? Hablando sobre los delincuentes y sobre las mafias y etcétera, que habían estado administrando o accediendo a esas cámaras, agrediendo de esa manera, políticamente hablando, a la administración actual en Quito, ¿no? Y resulta que básicamente se firma un convenio de colaboración, ¿no es cierto? Leía a una periodista quiteña con admiración contar y de alguna manera describir cómo un hecho de cooperación pudo haber sido contado desde una perspectiva mucho mejor, más optimista, más positiva y no desde la confrontación. Al gobierno no le interesa la alianza y la asociación, le interesa más la confrontación. Y creo que en ese tono va a estar en Guayaquil, en Quito y probablemente en Cuenca. Lo que ha pasado en Cuenca es que no tiene este momento con quién confrontar, porque neutralizaron las voces críticas y por esa razón el único que habla es el gobernador en estos días, ¿no es cierto? Y con muy poca respuesta de quienes deberían criticarle, quizá, querido Gustavo, me atrevo a lucubrar, porque quieren esperar a que se inscriban las candidaturas. Precisamente esa es la instalación típica del discurso del miedo, ¿no es cierto? Hasta que no se inscriban las candidaturas, no le pongas no levantes este avispero, ¿no es cierto? Hasta que no se inscriban las candidaturas y entonces inicie la campaña y las cosas puedan comenzar a fluir, ¿no? Eso me parece que es lo que este momento está pasando, lamentablemente. Usted se refirió, Caroline, hace pocos instantes el 16 de septiembre del año pasado y ese mensaje de Cuenca con el Quinto Río. Acaba de suceder un hecho que no podemos dejar de preguntarle a usted, de escuchar su comentario, esta masacre que ha empañado no solamente al país, lo ha hecho internacionalmente. Hemos escuchado en Radio Francia Internacional, por ejemplo, un mensaje de altísima preocupación sobre lo que está sucediendo en Ecuador por esos asesinatos que se dieron
en forma aparentemente exprofesamente visible en el territorio de Ecuador. Por una parte, cómo ingresa esa masacre en el cercano Pucará, en el debate minería, agua, gran minería, minería ilegal. Hablamos en esta mañana con un distinguido analista de prestigio internacional, Decio Machado, quien calificó que en este tema se está dando un juego de narrativas, la comunicación del poder frente a la violencia, un campo de disputa de narrativas más que una herramienta de orientación pública, es lo que ha señalado, concluido este distinguido analista. Claro que sí. Por ejemplo, en este momento, solo para elevar de alguna manera este tipo de relatos y cómo le va al gobierno, porque lo que sucede es que le sirve electoralmente hablando insertar la violencia y la inseguridad, sobre todo porque en este cuadrante en particular es aquello que como que la ciudadanía, cierta ciudadanía todavía dice, bueno, algo mismo está haciendo, o este famoso discurso de la mano dura de la cual se ha apropiado la derecha y que se beneficie Daniel Noboa y ADN ya en términos más amplios a propósito de las elecciones de próximo noviembre. Entonces, esa inserción de alguna manera le puede ser beneficiosa en tanto y cuanto sean otros los que hablen y no necesariamente el mismo gobierno. Pongo un ejemplo. En marzo de este año fue la embajada estadounidense y el Ministerio de Defensa estadounidense los que anunciaron sobre operativos conjuntos con Ecuador y este famoso escudo de seguridad. Y lo que mostraron en las imágenes era un helicóptero elevándose en la zona ecuatoriana. No fue más que eso, no hubo resultados específicos de nada, pero con ese solo anuncio 5 puntos subió en aprobación y confianza el presidente Noboa durante el mes de marzo. Esto fue evaluado por el CIES. Entonces, solo es como para tener una idea de qué es lo que está pasando. Ya el New York Times hizo advertencias, y no es el único medio internacional, de que este famoso ejecución, diremos así, pública de una granja en Sucumbíos no era más que diremos que un espectáculo mediático, pero que de alguna manera en concreto no se había ganado nada y que más bien era muy peligroso porque había sido una granja común, ¿no? Y también hasta ahora siguen en investigaciones la desaparición de pescadores en pueblos en la zona de Manabí por los anuncios que también se hicieron de que habían destruido ciertas lanchas que estaban transportando droga sin ningún tipo de investigación y cuyos familiares hasta ahora están en búsqueda. Y eso sin contar las torturas y desapariciones que en función de esta idea de la mano dura, pues todavía están ahí en discusión y poniéndole al país a nivel internacional en una alta preocupación. Del caso minero, por ejemplo, es un tema que tendrían que pronunciarse a nivel internacional y me imagino que en esa línea van a venir informaciones con más fuerza porque a pesar de todos estos esfuerzos contados, a eso le llamamos de la narrativa, más que demostrados y más que indicadores duros y concretos que hablen sobre la eficiencia y los resultados de estos esfuerzos, no tenemos, al menos la percepción pública, no tenemos mejora respecto de las condiciones de ilegalidad en la minería, de la violencia, de esta suerte de ruta de narcotráfico que estamos identificando en algunos de nuestros cantones y por supuesto no hay ninguna determinación sobre una política pública en materia de seguridad. Lo que sí hay son escenas y fotos de que ahora sí vamos a ver las cámaras que estaban ahí mismo y que estaban en nuestro mismo edificio, ¿no? Eso es como que me vinieran acá igualmente el gobernador a decir, ahora sí vamos a utilizar las cámaras del ECU 911. No necesitan más anuncios. El pueblo ecuatoriano está necesitando y con urgencia concreciones y creo que a la falta de estas, las respuestas de noviembre próximo van a ser bastante duras para el gobierno. ¿Cómo evalúa usted la narrativa oficial frente a la violencia extrema que vive el país, que tuvo varios muy dolorosos capítulos en este fin de semana? Estamos ante un discurso que lo presenta como una dicotomía que explica la crisis o uno que la simplifica para obtener algún tipo de rédito.
El tema es que si es que se simplifica, que creo que es hacia donde está yendo sobre todo la narrativa gubernamental, es no elijan a la mafia, no elijan al narcotráfico, elijan a quienes están peleando contra el narcotráfico, ¿no? Esa es básicamente la dicotomía que se está presentando, por eso las acusaciones permanentes y recurrentes a todo aquello que la oposición está haciendo. La oposición se sube al carro de narcotraficantes, la oposición está utilizando o se alía con quienes antes no se aliaron, todo porque están dentro del mismo círculo, del mismo espacio de aquello que es negativo, pero negativo en términos de la mafia, de lo narco, etcétera. Y claro, en esas dicotomías también está haciendo el juego también la oposición, cuando dice todos menos ADN, ¿no? Entonces, ese tipo de dicotomías son instrumentos muy útiles en procesos electorales, porque lo que hacen es reducir la complejidad, cuando lo correcto debería ser explicar la complejidad, pero no, la reducen, la vuelven más sencilla, ¿no es cierto? Y como una suerte de atajo mental para la gente, para la población que luego tome una decisión. Habrá que ver, querido Gustavo, insisto, me parece que ahorita no hay pronunciamientos porque están a la espera de que se termine la fase de inscripción y pueda ya concretarse la papeleta, y el momento en que ya no exista mayor injerencia de parte, diremos así, del Consejo Nacional Electoral, quizás allí ya las voces críticas comiencen a elevarse. En este momento siento que no existe mucho eso, y me parece que es porque existe mucho temor de esta persecución legal de alguna manera enfrentada en el proceso electoral. ¿Cómo observa usted desde lo comunicacional el manejo gubernamental de la violencia y cómo incide esto en la confianza pública? Bueno, en primer lugar, no deja de ser el de la violencia y la inseguridad, el primer problema detectado por la población, ya sea de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, ¿no? Sigue siendo esa la principal y primera preocupación. Seguida de la preocupación económica, es decir, el tema laboral, el tema de se suben los precios, no me alcanza el sueldo, no tengo trabajo, ¿no? Están todavía allí pendientes. Entonces, evidentemente, al ser todavía un problema, lo que le corresponde al gobierno y lo que ha estado intentando hacer es tratar de mostrar esta idea de se sigue luchando, se sigue haciendo, no nos están ayudando los gringos o nos están apoyando, no sé, los israelitas, qué sé yo, y ese tipo de relatos están allí, ¿no? También incluso desde lo simbólico, ¿no? El mismo hecho de que vuelve a la palestra pública con plata pública, porque esas son las cadenas nacionales que se están financiando para volver a traer el caso Fernando Villavicencio y resucitarlo una y otra vez cada vez que hay temas electorales, además porque les resulta eficiente en términos electorales, lamentablemente a costa del dolor de muchos ecuatorianos que sufrieron con ese cruel asesinato, obviamente, pero el manipularlo de esa manera también es cruel, ¿no? No se debería, pero eso está pasando. Entonces, ese relato sobre la violencia, contrario a lo que pareciera, que dijeran que le ven al gobierno como un gobierno ineficiente, ¿no? Depende de cómo lo cuentas, lo que está generando en cierta población o reforzando en cierta población, más que generar, porque no es con cambios, sino son refuerzos de ideas de que algo mismo está haciendo. Y recordemos, querido Gustavo, que si se dispersa el voto en ciertos cantones, solo necesitas el 20% para llevarte la elección de una alcaldía o la de una prefectura. Entonces, si con la idea del relato sobre la delincuencia y la lucha contra la delincuencia y contra el narcotráfico y contra las mafias, logran reforzar a ese 20% de personas que apoyan al gobierno, que existen, que están allí, que están medidas, en muchas provincias será lo único que necesite ADN para poder hacerse del espacio seccional. ¿Quién maneja la estrategia integral de comunicación? ¿Se le puede poner rostro, Caroline,
Pues como portavoces tenemos a John Reinberg, ministro del Interior, a José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, ambos hombres extremadamente ocupados como para estar seguramente pensando y concibiendo cuál debe ser la política integral de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación estratégica, por otra parte, debería adoptar el gobierno para enfrentar una crisis que evidentemente va mucho más allá de lo criminal, que afecta a lo institucional, a lo económico, a lo social? Debería comunicarse más aquellos temas en el ámbito de lo económico y de lo social en donde sí han logrado tener resultados interesantes. Por ejemplo, el crédito de vivienda, por poner solo un ejemplo. Y lo mismo, los resultados macroeconómicos, aunque claro, ya hay los discursos sobre el incremento de la deuda. Pero en todo caso, les hace falta, por ejemplo, tener una línea clara de comunicación sobre beneficios, que hay población que lo puede dar y dar fe inclusive de los beneficios recibidos, pero que no están teniendo esa certeza. Por ejemplo, resultados específicos en violencia, pero en barrios, porque a veces los números macro tampoco están siendo bien manejados o no indican de manera eficiente qué es lo que está pasando en el barrio. Si en el barrio se pueden tener voces específicas de cómo las cosas se están resolviendo, quizás esos pueden ser formas de ir luego vía efecto bola de nieve, ¿no es cierto?, hablando bien de lo que está haciendo el gobierno, pero porque se puede evidenciar cosas. Por el momento yo no veo ese tipo de estrategias que podrían ser interesantes si es que se las ejecutara. Más bien yo veo un gobierno que claramente en campaña se siente más cómodo, ya está en modo campaña, ya lo pone al presidente a dar cómodamente espacios mediáticos, ¿no es cierto?, declaraciones que luego son utilizadas para campaña. Por ejemplo, anunciar el estadio o anunciar las actividades en el contexto del 25 de julio en Guayaquil. Por ejemplo, me imagino que harán lo propio en el 3 de noviembre en Cuenca y así por el orden, ¿no es cierto? Entonces, cada cosa que se haga o se diga va a estar en función de una línea electoral. Tenerle a Luque acá queriendo inaugurar la locomotora en un espacio que claramente es de museo y no de ejecución turística de una vía que obviamente que queremos los cuencanos, pero que no queremos un museo más, queremos que funcione el tren. Y eso no es lo que está entendiendo el gobierno, pero en materia electoral de alguna manera le sirve, le genera réditos, ¿no? Y eso hace que el gobierno en este momento, las distintas vocerías están más bien dispersas. Tengo entendido que siguen con la idea de una vocería central. Yo encuentro que en este país es muy raro tener vocerías centrales, necesitas mucha habilidad. Y luego te puede pasar lo que le pasó a Roberto Izurieta, lo que le pasó a Carolina Jaramillo, que terminan siendo sacrificados en función de un rol que claramente es más electoral que gubernamental, como acabo de describir, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto más bien funcionan mejor estas vocerías técnicas en tanto y cuanto estén muy prestas para poder orientar la conversación. Lo que hace falta es eso, la orientación de una conversación con un paraguas macro que pueda ayudarle a la gente a entender qué está haciendo el gobierno. Esa idea más amplia, ser recogida de todo y puesta en un solo receptáculo, eso no tiene lamentablemente el gobierno y no lo está solucionando cuando ha dado estos esfuerzos de poner una vocería gubernamental específica. Más allá de las estrategias de comunicación gubernamental, Caroline, háblenos también de los mensajes de las mafias. ¿Cómo influyen los pavorosos hechos de este fin de semana en Salinas, en Pucará, en Cojimíes, en el miedo, la percepción de inseguridad, la sensación de desprotección de la ciudadanía? Primero en el refuerzo sobre la inseguridad, ¿no? Que sigue siendo el principal problema. Luego, cada vez que Reinberg sale y dice algo al respecto, él se posiciona como el ministro que la está peleando, una suerte de comisario Gordon, pero que le hace falta resultados y concreciones específicos, ¿no? El tema de la inseguridad ahora ya comienza a afectar incluso también en la inversión internacional, en
en la capacidad que tiene el gobierno de atraer a otros mercados. ¿Por qué digo que está comenzando a afectar? Porque el gobierno mismo ha tenido que mencionarlo en estas entrevistas sobre si está o no está trayendo inversión extranjera. Y es porque la confianza va no solamente desde la seguridad, sino también en términos de violencia, sino también de la seguridad jurídica. Y han habido grandes dificultades y hemos visto también este tipo de frenadas, diremos así, de parte de los mercados internacionales. Entonces, todas estas conversaciones al final del día cuentan en una población que sigue poniendo la inseguridad como principal preocupación. ¿Cuál es el desafío, querido Gustavo? Que no hay una contraparte, no hay una voz que esté diciendo ante esta situación de inseguridad, esta debería ser el gobierno, ¿no? Una suerte de estrategia, decir, oye, ya, si no vale esto, hagamos esto de acá, ¿no? Como no hay esa voz que fuertemente lo diga. Pongo un ejemplo. ¿Quién decía eso? Era Jan Topic en términos procesos electorales, recordemos todos. Y recordemos también lo que le pasó a Jan Topic, ¿no? Cuando no hay esa voz, entonces la ciudadanía se queda sin tomar una decisión sobre a qué lugar mirar, ¿no? Por dónde apoyar, qué hacer ahora en estas circunstancias que se nota que están allí. Entonces, como no hay esa voz, pues todavía puede el presidente Noboa referirse, diremos, alimentar esa base que todavía le está dando el apoyo y por eso probablemente pueda de alguna manera rasguñar algunas alcaldías o prefecturas en el proceso de noviembre, ¿no? Porque no hay esas voces críticas. Para finalizar, Caroline, ¿qué elementos debería contener una narrativa estatal que busque reconstruir confianza, explicar coherentemente la complejidad de la situación, evitar el uso político de la violencia? La forma más sencilla es, como le acababa de mencionar, es dejar de contar y mostrar lo que está pasando, ¿no? A veces contar lo que pasa en el barrio, contar lo que pasa de manera específica. La macro política de seguridad puede ser un boletín publicado en Twitter que nadie lee, como en efecto pasó hace 3 semanas atrás. Lo que va a la gente prestarle atención es cuando vean las cosas que están pasando en lo local, ¿no? Y en materia de seguridad el gobierno es competente para hacerlo. Entonces, intente trabajar desde un espacio de asociación y desde lo local, resultados que pueda luego contar. Esa debería ser una forma de ir mirando a la inseguridad como un enemigo al cual se le está ganando el terreno. Y este momento, lamentablemente, para ciertas provincias, por ejemplo, como la de la SUAY, en la que anteriormente no se veían, no se leían ese tipo de noticias, no se sabía ese tipo de información, porque no la teníamos o no existía, pues ahora nos levantamos con cada susto precisamente porque no tenemos claridad de qué es lo que el gobierno está haciendo en función de reducir el problema de inseguridad que cada territorio específicamente sufre. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A usted, querido Gustavo, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos. Declaraciones de la licenciada Caroline Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política.